piensa determina cómo se relaciona con los demás y cómo se acerca a Dios o se aleja. Es importantísimo nuestra comunión con Dios, lo que pensamos, porque lo que pensamos es lo más importante, porque es palabra de Dios o palabra que el enemigo pone o que pone nuestra carne. Entonces es impresionante cómo debe ser observado eso en nosotros. Debemos estar atentos, apercibidos a que hay un enemigo que siempre va a tratar de influenciar nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que no vivamos en victoria y para que no confiemos. Lo que pensamos determina cómo nos relacionamos con los demás y cómo actuamos. Sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque en el corazón es donde se acumulan todos los pensamientos. Por eso a veces nuestro corazón está lleno de dudas y de temores. Lo que hemos logrado, lo que somos y todo lo que enfrentamos comienza en nuestra mente. Por eso es tan importante lo que pensamos, porque eso también influye en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en cómo nos relacionamos, en lo que decimos, porque lo que decimos y lo que pensamos es lo que domina nuestro corazón y es cómo nos movemos. Si dominamos nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos nos dominarán. Los pensamientos nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Tal es su pensamiento, dice la palabra, así es Él. Dios nos ha dado la clave para dominar nuestra mente y es renovar nuestros pensamientos. No, en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo lo que sucede en nuestra vida primero pasa por el filtro del pensamiento. El mundo constantemente moldea nuestra mente, nuestras ideas van y sabemos que el mundo lo que puede darnos o lo que puede decirnos va en contra de la voluntad de Dios y eso tiene que ver también con la cultura, con los medios de comunicación. Vivimos un tiempo profético, un tiempo donde escuchamos de rumores de guerra, donde escuchamos que hay caos en el mundo, que la maldad se ha multiplicado. Entonces, nuestra mente tiene que estar afirmada en Dios y en lo que Dios dice, en su palabra. Es tan importante esto, por eso es tan importante nuestra comunión con Dios, el hablar con Dios, el poner nuestras vidas en sus manos, el saber la palabra, porque el Espíritu Santo va a usar lo que conoces. Entonces es importantísimo que la palabra de Dios fluya en nuestro corazón y esté en nuestra mente, porque el enemigo va a venir a querer robarnos la fe, a robarnos el gozo, a robarnos la paz, y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros, donde nosotros estamos afirmados, si en la palabra de Dios o simplemente dejamos ser invadidos por pensamientos que pueden ser de la carne, que pueden ser de nuestro entorno, que puede ser del mundo o del mismo diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es fundamental nuestros pensamientos. Quien aprende a discernir corre el riesgo de ser, el que no aprende a discernir corre el riesgo de ser dominado por ideas que nos alejan de Dios y de su propósito. Los pensamientos de fe traen bendición, así como los pensamientos de derrota
traen consecuencias. La renovación no ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo, porque la lucha en la mente la tendremos siempre. Entonces es necesario saber la palabra de Dios y lo que Dios dice y estar en comunión con Dios para podernos afirmar en lo que Dios dice y no en lo que mi mente me dice, en lo que mi situación me está diciendo, porque no andamos por vista, sino por fe. Y el enemigo va a querer quitarnos la paz y robarnos la fe o debilitar nuestra fe. Entonces es fundamental el conocimiento de la palabra de Dios, el meditar en su palabra, el tener comunión con Dios, una comunión íntima con Dios y aprender de Él, de lo que Él nos enseña, del Espíritu Santo, permitirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra, orar. Cada vez que yo leo la palabra de Dios, es fundamental que yo pida la ayuda al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que es nuestro ayudador, que es el que nos consuela, es el que nos revela, es el que forma en definitiva el carácter de Cristo en nosotras. Entonces es fundamental movernos en la palabra de Dios. Pasa que a veces queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio. Y la realidad es que sin oración, sin vivir una vida en la palabra de Dios alineada en su verdad, vamos a andar a los tumbos. Un día vamos a estar arriba, otro día vamos a estar abajo, porque no estamos confiando y apoyándonos en lo que dice la palabra, sino en las circunstancias que nos rodean. Y las circunstancias son mentirosas, porque es verdad que podemos estar pasando situaciones adversas y puertas se cierran y cosas no nos ocurren y son las que estamos esperando y anhelando de Dios. Pero eso tiene que ver también con tu confianza, con tu fe en Dios, en creer que Dios está por sobre todas las cosas. Él reina y Él es el que nos enseña a descansar en Él. Es importante que nosotros renovemos cada día nuestra mente con la palabra de Dios, y el Señor dice también que llevemos cautivo toda palabra a la obediencia de Dios. Y esto es llevar la palabra, lo que estamos pensando, lo que viene a nuestra mente, a la luz de la palabra. La luz de la palabra es lo que nos dirá si esto es de Dios, es nuestro pensamiento o es una mentira del enemigo. Y debemos despojarnos de esos pensamientos que no son de Dios, para poderlos llenar de la palabra de Dios, que es la que nos edifica, que es la que nos da la fe y nos da la esperanza de lo que queremos recibir, porque Dios tiene planes de bien, dice, para nuestras vidas, planes de bienestar, para darnos el fin que esperamos. Esa es una palabra que debemos creerla y confiar en ella. Cada vez que venga el enemigo a susurrarnos mentira o que Dios nos ha dejado o que Dios se olvidó de mí, por eso me pasan tantas cosas, por eso una cosa viene detrás de la otra, porque el enemigo también quiere confundirnos, pero Dios quiere probar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y lo más acertado es ceder todo control de nuestras vidas. A nosotros nos cuesta enormemente ceder el control de nuestras vidas. Queremos controlarla, queremos controlar, queremos que se haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, pero Dios tiene planes de bien, dice, para nuestras vidas. Y sus planes son más elevados que los nuestros y mejores que los nuestros. Entonces es importante lo que creemos, lo que hacemos, y dejar de rumiar, porque tenemos esa costumbre. ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? Nosotros nos hablamos. Entonces es importante discernir qué es lo que nos hablamos, a qué cosas le damos lugar en nuestra mente, porque una vez que nosotros pensamos erróneamente
y no conforme a la palabra de Dios, ese pensamiento, si continúa, baja a nuestro corazón y es lo que nos viene cada vez que nos ocurre algo. Lo que hay en nuestro corazón es lo que persevera, lo que sale. Entonces es importante llenar nuestra mente de la palabra de Dios, sabiendo que tenemos un enemigo que quiere robarnos la paz, que nos miente, que nos dice cosas que no son lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces es importantísimo tener eso presente, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere que vivamos bien, que Dios quiere que tengas gozo, que Dios quiere que vivas en paz y descanses en Él. Pero eso tiene que ver con la lucha que sabemos tener nosotros en la mente, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que rumiamos. Nosotros podemos pensar y meditar la palabra de Dios y hablar con la palabra de Dios. Entonces, el tiempo que yo paso en intimidad con Dios y leyendo su palabra, escudriñándola y pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe, que me enseñe, que me revele la palabra y que la grabe en mi corazón, que haga su obra en mí. Cuando nosotros oramos, escudriñando la palabra y orando y leyendo, el Espíritu Santo va a ser lo que nosotros le estamos pidiendo, porque estamos pidiendo algo que está en la voluntad de Dios. Y esa es la oración que sí, amén. Si siempre pensamos que en términos de derrota, eso es lo que reflejará nuestra vida. Nuestra vida, en definitiva, reflejará lo que nosotros pensamos y decimos. Por eso es tan importante no decir cosas que el enemigo trae a nuestra mente y que son mentiras. Es importante lo que decimos. Esos pensamientos nos alejan de la voluntad divina. Cada pensamiento tiene una consecuencia. Un pensamiento de fe abre puertas de bendición o de derrota y fortalece cadenas de miedo. Eso es lo que debemos de tener en claro. Lo que sembramos en nuestra mente determina lo que cosechamos en la vida. Si yo siembro pensamientos de fracaso, la vida reflejará eso, derrota. Si se siembra pensamientos de victoria en Dios, la vida comenzará a manifestar su propósito. La Biblia muestra cómo Dios usa la mente para llevar a sus hijos a nuevos niveles de fe. Y tenemos un ejemplo, Abraham. Abraham, cuando Dios lo llamó, lo primero que hizo fue cambiar su manera de pensar. Le mostró las estrellas y le dijo que contara la arena del mar, para que entendiera que su promesa iba más allá de lo que su mente podía imaginar o su comprensión. Dios estaba renovando su mente, enseñándole a pensar como alguien que había sido escogido para una gran misión. Pero también nuestra mente, como mente sin renovar, puede llevarnos a la destrucción. Cuando los espías regresaron a la tierra prometida, y eran 10 espías, ellos pensaron en términos de derrota y temor. No podremos tomar la tierra porque somos como langosta delante de ellos, fue lo que dijeron en Número 13:33. No se trata de ignorar la realidad, sino de ver que Dios está en control de todo. Una mente renovada dice, Dios tiene el control, abrirá caminos donde no lo hay. Esa diferencia es en la manera de pensar, cambia la actitud, cambia la oración y cambia la manera en que enfrentamos la vida. Por eso es tan necesario que seamos honestos con Dios, que seamos verdaderos, que nos comprometamos con Dios, con su palabra. Y es fundamental nuestra oración. Sin oración
no hay bendición. Si yo me acerco a Dios, tengo que creer que Él está y tengo que creer que mi fe es galardonada. El problema que tenemos es que el enemigo va a venir a debilitar nuestra fe, a quitarnos el gozo, a quitarnos la paz. Por eso un día tenemos paz y al otro día estamos lamentándonos por lo que nos pasa y pensando por qué estoy pasando por esta situación, en vez de pensar qué me quiere enseñar Dios, qué cosas me quiere, a qué lugar me quiere llevar, porque Dios hace todo con un propósito divino. En todo hay un propósito. Entonces, mis pensamientos no deben ser eso. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios me quiere mostrar. Él nos quiere llevar a un nivel de fe mayor y no es si no es por procesos y pruebas. Él va a probar tu fe, Él va a probar tu caminar con Él y tu fidelidad. Si andas en su palabra, si no andas en su palabra, lógicamente Dios es misericordioso y más de una vez nos bendice por su gran amor, porque Dios es amor y lo hace, pero nuestra vida de victoria tiene que ver con nuestros pensamientos y lo que decimos, porque lo que confesamos, lo que decimos, el Señor dice que así como pensamos, así somos. Lo que pensamos somos. Entonces es fundamental que en mí esté la palabra de Dios y eso sea lo que fluye y en eso medite y en los hechos de Dios, como en la vida de Abraham, como en la vida de tantos hombres de Dios que eran iguales que nosotros, con debilidades y con distintos problemas, pero Dios siempre premió la fe y Dios obra de maneras que nosotros no entendemos porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No se trata de ignorar la realidad, Dios está en control. Esa es la diferencia en la manera de pensar, en cambiar la actitud, la oración y la manera en que enfrentamos la vida. Y miremos a David. David tenía una mente renovada. Mientras el pueblo de Israel veía al gigante Goliat, David veía la grandeza de Dios y de que Goliat se había levantado en contra del pueblo de Israel, creyéndose más grande y más poderoso. Pero ¿cómo actuó David? David actuó en fe. Esa es la fe que Dios premia y le dio la victoria. Entonces, nosotros no somos distintos. Simplemente nosotros tenemos que tener comunión con Dios porque fijémonos que David había pasado tiempo cuando era pastor de ovejas y había tenido una relación con Dios. Él estaba con Dios, él alababa a Dios. Hay muchos salmos de las cosas que David decía y cómo Dios se movía y cómo Dios obraba en su vida y cómo Dios lo había librado del oso, de la boca del oso, de la boca del león, porque David descansaba en el poder y la magnificencia de Dios. David estaba confiando en su Padre Santo y en el poder de su Dios. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, descansar en Dios, confiar que Dios nos quiere llevar a un nivel mayor de fe, que Dios quiere darnos más abundantemente de lo que pedimos e imaginamos, porque a veces imaginamos cosas, pero Dios nos da más abundantemente. Y de esa manera veremos su gloria. De esa manera experimentaremos el poder de Dios y la manifestación de Dios. Debemos creerle a Él.
Lo que pensamos define lo que experimentamos. Si alguien cree que su vida nunca cambiará, vivirá conforme a esa creencia. Si alguien cree que Dios tiene el poder de transformar cualquier situación, comenzará a ver la mano de Dios. Y nosotros tenemos que entender que Dios es todopoderoso y que Dios se va a manifestar, que nuestro proceso no es eterno y que mucho tiene que ver también nuestra respuesta a Dios en ese proceso. Si yo vivo quejándome, si yo vivo lamentándome, si las palabras que salen de mi boca no son de fe y confianza en Dios, estoy cerrándole la mano a Dios, no permitiéndole que Él me dé lo que tiene preparado para mí. Y sabemos que lo que tiene preparado para Dios para nosotros es lo mejor, es lo mejor, es la bendición más grande. Nosotros, de esa manera, es la única manera en que es posible vivir de victoria en victoria. ¿Cómo puedo vivir de victoria en victoria? Creyéndole a Dios, moviéndome de acuerdo a lo que Dios dice y no las circunstancias, porque no andamos por vista, sino por fe, porque no es con fuerza, es con su espíritu. Entonces es fundamental lo que creemos, lo que decimos, y no es un pensamiento vacío, sino un principio espiritual, porque todo es posible, dice la palabra, para el que cree, en Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree. Que no nos encontremos dudando de Dios, que nuestra fe se debilite, porque se fortalece en mi comunión con Él, en mi oración cada día, creyéndole a Dios y diciendo eso. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es fundamental que creamos y que digamos en voz alta su palabra cuando vienen los ataques del enemigo. Digamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es sí y amén y no la mentira que el diablo puede traer a mi vida. Lo que decimos es fundamental, lo que pensamos es fundamental y el enemigo va a tratar de robar la paz de Dios y debilitar nuestra fe, pero nosotros tenemos que aferrarnos como nunca a su palabra, a la obra que Él está haciendo en nosotros, y tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es nuestro ayudador, y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que abra nuestro entendimiento, que nos dé revelación de su palabra y pagar el precio, porque creemos que merecemos la bendición de Dios y que queremos tener la bendición de Dios sin pagar el precio. Y el precio es orar, creer y caminar en fe. Y no hay diferencia entre los grandes hombres de Dios del pasado y lo que somos hoy. Simplemente la diferencia está en que esos hombres creían y se movían por fe, confiando en las promesas de Dios y en que era más grande que todo. Y eso debe ser nuestro pensamiento, que Dios es lo más grande que hay y Él nunca nos dejará en vergüenza, nunca nos dejará en derrota. Dios es maravilloso y creo que es fundamental lo que creemos y lo que confiamos, y espero que esta palabra descorra velos y traiga luz sobre muchas cosas y Amén. bendiga sus vidas como bendijo la mía. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Amén. Hasta aquí es la palabra. Confío en el poder y la magnificencia de Dios y en que Dios nunca nos abandona y que Él es poderoso para hacer Amén. todo más abundantemente Amén. de Así lo que es. pedimos y necesitamos. Amén.
Gracias, eterno Padre y Dios de la gloria, porque tú Gracias, eres Señor. el que nos guía, el que nos enseña, el que nos instruyes, porque con tu Santo Espíritu, Señor, tú obras en nuestro corazón y tú descorres velos, oh Dios, y nos das certeza, que podamos entender que solo en ti encontramos la victoria y solo en ti, Señor, está toda plenitud y todo gozo. Podemos vivir una vida de pasando procesos, pero llenos de tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque haya caos, aunque todo se levante. Señor, tú dijiste que no nos adaptemos a este siglo, ni a esta manera de vivir del mundo, que no seamos influenciados por esa manera de vivir, que no seamos influenciados por las noticias, por las redes, por todo lo que el mundo dice, porque va en contra de Dios. No podemos tener amistad con el mundo y agradar a Dios en todo. No podemos estar en medio de las cosas que no son de Dios y pensar que no nos tocará, que no nos afectará. Por eso te ruego, oh Dios mío, que tú estés ministrando cada corazón trayendo luz y claridad de que en ti tenemos la victoria y que tus planes para nuestras vidas Sí, son de amén. bien, son para bien. Amén. Aleluya. Porque Gloria a tú eres Dios. Rey, Señor de nuestras vidas y nada se Amén. compara a tu presencia, Amén. Gloria a a tu, Dios. a que esté tú caminando con nosotros, Señor. Quédate con nosotros eh, y que toda semilla, Señor, Amén. sea multiplicada y regada por tu Santo Espíritu. Oh bendito Dios, y que traiga fruto en abundancia. Amén. Gloria a En Dios. tus manos preciosas dejo cada hermana y mi vida, Señor, delante de ti, Señor. en tu trono de gracia, para bendecir nuestro caminar y llevarnos a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendito sea tu santísimo nombre. Gracias, Padre. Gracias, gracias. En el nombre Amén. poderoso y precioso de Jesús. Amén, Amén. amén. La gloria es Amén. para Dios. Aleluya. Amén, amén. Dios te pague, Gracias, Señor. Rosa, por esta hermosa palabra que ha venido a nuestro corazón Gracias, Señor. verdaderamente a reafirmarnos, ¿verdad? A tener esa certeza en nuestro corazón cada día más firme de que Dios no improvisa en la vida de nadie. Dios hace todas las cosas, dice su palabra, que no se mueve una hoja de un árbol sin su voluntad. Entonces vamos a creer lo que somos, nuestra identidad, retomando la palabra que anteriormente nuestra compañera Fabiana nos compartió. Tenemos que reconocernos como verdaderamente hijos de Dios. Y luego, como dice el hermano Alejandro, ¿verdad? También usado por el Espíritu de Dios, descansar en esos pastos y estar firmes, agarrados de la mano de Dios, porque verdaderamente Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Verdaderamente Dios todo lo tiene ya dispuesto. Todo está ya dispuesto por el Señor, todo Él lo tiene preparado. Miren a Nancy que bien está, que contenta, recuperándose. Olguita, cómo ha obrado Dios en su vida, en la mía propia, yo lo he visto también y para testimonio lo digo, como el Señor de situaciones complicadas, económicas, con escasez, Dios usa su poder para conmover corazones, para ayudarte, para extender sus alas y abrazarte y cobijarte y protegerte. Yo les quiero contar que el día de ayer yo estaba muy angustiada porque verdaderamente, pues no tenía yo dinero que disponer, ya el alimento que yo tenía en mi cocina, en mi refrigerador, prácticamente era casi nada. Y me habló una compañerita que también trabajaba aquí, en donde yo estaba. Y yo, la verdad que
estaba asombrada porque cómo es Dios tan bueno. Yo sí lloré de gratitud, de amor, cómo el Señor se manifiesta en quien menos uno piensa. Ella me llevó a una tienda de conveniencia de ayuda para el gobierno y me dijo, toma lo que necesites, Mayra. Huevo, pan, leche, fruta, cereal. Yo estaba que ni me la creía, la verdad. Y todavía me dijo, ten para que le eches gasolina a tu carro. O sea, eso solamente es porque viene de parte de Dios. Y lo quiero compartir porque a veces nosotros nos negamos, como dice Nancy, estamos acostumbradas a resolver, estamos acostumbradas somos mujeres valientes, poderosas, emprendedoras, y no nos dejamos ayudar, no dejamos recibir o no abrimos nuestro corazón para recibir esa ayuda. Y yo reconozco que cuando estas cosas suceden, pues no es otro más que Dios obrando en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para cuidar de nosotros. A mí no se me olvidan los testimonios de Rosa, no se me olvidan los testimonios de Fabiana, cómo Dios de verdad ha proveído en su hogar de una manera increíble, de una manera que solamente Dios, ¿verdad? Lo puede hacer. Así, de una manera maravillosa. Así que gracias, Rosa, por recordarnos esta hermosa palabra que viene a reafirmar todo lo que nuestro Dios nos ha estado hablando en estos días, ¿verdad? Este, pues le vamos a dar oportunidad a Fabiana, si nadie ya quiere hablar nada, para que Fabiana nos despida con una oración. Amén. Vamos a orar. Papito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra hermosa que Roxy nos compartió, Señor, sobre realmente llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Como dice tu palabra, Señor, lo que pensamos, eso es lo que somos, Señor. Queremos tener pensamientos de gloria, pensamientos que te dignifiquen, pensamientos que te traigan honra, gloria y alabanza, pensamientos que te honren todo el tiempo, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón de todas aquellas cosas que a diario nos contaminan con la rutina, Señor, en nuestros empleos, en la calle, en las noticias, en las redes sociales, que podamos ayunar de muchas cosas que están de más en nuestra vida para poder hacer caso a este consejo de tu palabra, pensar en todo lo puro, todo lo honesto, en todo aquello que es digno de alabanza, como nos compartía Rosa hoy, Señor, que realmente podamos honrarte, Padre. Es tan difícil a veces con el bombardeo continuo de cosas del enemigo, pero sabemos que en el nombre de Jesús ha venido tu consejo, tu palabra para percibirnos, para aconsejarnos y para sacarnos adelante en el nombre de Jesús. Señor, atesoramos esta palabra, bendecimos el equipo, bendecimos a cada una de las hermanas que están en él y hermanos que están en él, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que podamos ser obedientes, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, y poder realmente honrarte con nuestro pensamiento que va a dar a luz las acciones que vamos a hacer, Señor. Te damos gracias, encomendamos el resto que nos queda de semana en tu mano, bendecimos a cada uno de los integrantes de este equipo, toma en cuenta cada necesidad, cada problema, cada situación, Señor, y glorifícate, Padre, para que juntas podamos dar testimonio de tus maravillas y de tu poder. Sea bendecido este equipo en su entrar, en su salir, donde pongan sus manos en sus trabajos, sean todo bendecidos, Señor, bendecidos las alacenas, las familias, matrimonios, hijos, Señor, y todo lo que sea representado en este equipo, para que todo esté guardado bajo tu mano, Señor, y que todo, Señor, lo que hagamos de aquí en adelante sea, Señor, teniendo pensamientos que te honren. En el nombre de Jesús abortamos todo plan del diablo en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos inoperante al enemigo y te damos gracias. Y Señor, nos despedimos en bendición hasta el próximo minuto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios Dios. te pague, Fabiana. Dios les Gracias, pague a Señor. todas, hermanas.
Dios me las bendiga, Igualmente. que el Señor Amén. siga obrando, ¿verdad? Abramos nuestro Ay, espíritu a la luz de Cristo para que Él Amén. venga Amén. a hacer de Amén. nosotros conforme a su voluntad, Amén. ¿verdad? amén. Porque la Amén. voluntad de Amén. Dios es agradable y perfecta. Gloria a Cristo Amén. Jesús. Gloria a Dios Dios. les Amén. pague a ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?